Endocarditis. Endocarditis. Muy importante, el diagnóstico de endocarditis es por sospecha. ¿Sospecha en qué paciente? En un paciente que tiene fiebre. Un paciente que tiene fiebre con más de 10 días de evolución, sin ningún cuadro epidemiológico, siempre sospechen endocarditis. Entonces tienen que buscar toda la periferia, buscando. Y definitivamente poner un estetoscopio en el pecho. Buscando soplos. Si yo encuentro soplo o encuentro algún equivalente cardiovascular, pensar en endocarditis. Pero nuevamente el ciclo tiene que estar cerrado. Cuando pensemos en una enfermedad infecciosa, el ciclo tiene que cerrarse. Nadie hace endocarditis porque respira. Porque respira hará problema viral, hará miocarditis. Pero nadie hace endocarditis porque respire. Tiene que haber un factor desencadenante, tiene que haber un proceso invasivo previo. Dental, ginecológico, urológico. Entonces, si van a pensar en endocarditis, tienen que buscar el factor previo. Si yo les voy a poner un caso clínico de endocarditis, les pondré un factor previo. Entonces, es muy importante en infección cerrar el ciclo. Entra la ecocardiografía, salen vegetaciones y no es endocarditis bacteriana. Porque no tiene el factor previo. Diagnóstico diferencial: enfermedades reumatológicas, espondilitis anquilosante, lupus, que pueden presentar vegetaciones asépticas. Por eso es importante buscar el desencadenante previo. Muy bien. Entonces tienen los criterios. ¿Qué ha pasado ahí? Tienen los criterios. Criterios de Jones, de Dukes. No sé, péguense a los criterios. Observen los criterios. Y el tratamiento va a ir en razón a lo que ellos sospechen. Si es una endocarditis con valva nativa o es una endocarditis con valva artificial. Y ahí va a ir mis esquemas terapéuticos. Hay un grupo especial, HASEC, hay un grupo especial. Si mi paciente previo desencadenante infeccioso es heces, ¿qué germen tengo que pensar? Entonces, muy importante para la decisión de cobertura antibiótico que voy a hacer. Y el otro protocolo que nunca deben olvidar son la toma de hemocultivos. ¿Cuáles son los criterios para la toma de hemocultivos? Muy bien, endocarditis. De ahí viene shock cardiogénico. ¿Qué me interesa como médico general en el shock cardiogénico? ¿Cómo es el evento clínico de insuficiencia cardíaca aguda en el shock cardiogénico? Evento clínico. ¿Será un paciente caliente seco? ¿Será un paciente frío seco? ¿Será un paciente frío húmedo? ¿Será un paciente caliente húmedo? ¿Cómo es el paciente como criterio clínico de shock cardiogénico? Hay hipoperfusión. Hay hipoperfusión. ¿Eso es? Entonces será seco. Eso es frío. Claro, claro. Porque Si hay hipoperfusión, eso es frío. ¿Y qué más hay? ¿Qué más hay en el shock cardiogénico? Congestión pulmonar.
¿Cómo se expresa la congestión pulmonar? Crépitos. Ese es el paciente típico de shock cardiogénico. Frío, húmedo. Bajo débito cardíaco, por algo es cardiogénico. Por algo tiene hipotensión, shock. Y como es el ventrículo izquierdo que no está funcionando, se comienza a congestionar, a llenar el pulmón de crepitantes. Frío, húmedo. Entonces recordar siempre la característica clínica, porque frente a shock viene cómo diferencio el shock cardiogénico del shock séptico, cómo diferencio el shock cardiogénico del shock hipovolémico. ¿El shock hipovolémico tendrá crepitantes? ¿El shock séptico tendrá crepitantes? Puede ser, si la causa es neumonía. ¿Cómo diferencio el shock cardiogénico de los otros shocks? Porque si no lo diferencio, ¿qué trato? Le doy agua. Y si el corazón no puede funcionar, ¿qué va a manejar el agua? Entonces es muy importante ese dato de frío húmedo para que siempre esté en nuestra cabeza que la primera causa puede ser el shock cardiogénico. Y cuando tenemos shock cardiogénico, preguntarnos por qué el corazón está fallando. Arritmia cardíaca, infarto de corazón, miocarditis. Cuando es más del 40% de la fracción de eyección cae. Entra rápidamente en disfunción ventricular izquierda. Más del 40% del corazón funcionando. Menos del 40%. ¿Ya? Entonces, recordar eso en cuanto al shock cardiogénico. Y la única forma a veces de diferenciarlo es a través de los parámetros hemodinámicos. Ustedes tienen ahí el cuadro de parámetros hemodinámicos para diferenciar un shock de otro shock. ¿El shock hipovolémico tendrá ingurgitación yugular? Bueno. Entonces, eso es lo primero que tengo que estar seguro frente a un paciente que está frío, hipotenso, chocado. ¿Cómo están los pulmones? Con crepitantes. Frío, húmedo. Frío, húmedo. ¿Por qué ese corazón izquierdo está falleciendo? Cosas que nunca debe olvidárseme. Infarto de ventrículo derecho, ruptura de septum, ruptura de pared libre, infarto masivo, ni vuelta a quedar, es la causa más común. Entonces, todo eso lo tienen en su clase. Shock. ¿Qué otra cosa viene después? La clase del doctor Solari, ¿qué era? Uy, qué bonito. Para el médico general, los primeros 10 minutos de la clase del doctor Solari. Los primeros 10 minutos de la clase del doctor Solari. ¿Qué tengo que ver yo en un paciente con cardiopatía congénito densa? ¿Qué te importa ver? Una radiografía. ¿Para qué? Para ver si tiene circulación pulmonar o no. Para ver si tiene crecimiento izquierdo o derecho. Eso en primer lugar. Más una ecocardiografía, ya tengo el diagnóstico de la enfermedad congénita. ¿Qué otra cosa necesito saber para su clasificación en el examen físico? Si es cianótico o es acianótico. Los diagnósticos son distintos. Eso es lo que necesito de ustedes como médicos generales. Que sepan identificar un paciente cianótico y decir, uy, esto puede ser cardiopatía de tales tipos. Al cardiólogo. Porque yo no lo voy a solucionar. Acianótico. Esto puede ser cardiopatías acianóticas. Entonces, ¿cómo está la circulación pulmonar? ¿Cómo está el crecimiento de ventrículo derecho y o izquierdo? ¿Tiene? Sí tiene. ¿Criterios? Listo. Igual al cardiólogo porque no lo van a solucionar. Entonces, una clase que es muy difícil, se hace simple en los 10 primeros minutos de la clase del doctor Solari. Para terminar,
con la clase del doctor Pino, ¿no? Arterial y venoso. Dentro del arterial, el equivalente a la angina en miembros arterial, ¿cómo se llama? Ahora pues. El equivalente a la angina en miembros, ¿cómo se llama? Claudicación. ¿Qué cosa es la angina? El dolor al esfuerzo. ¿Cómo se llama el dolor en extremidades al esfuerzo? Claudicación. Claudicación intermitente. El paciente que camina y siente dolor y tiene que detenerse un rato y calma. Entonces se cansó de mostrarles la diferencia entre claudicación y pseudoclaudicación. Entonces eso es muy importante, porque si ustedes dicen este paciente tiene claudicación intermitente, lo siguiente que tienen que hacer es el examen físico y buscar los pulsos. Ver la similitud de los pulsos, de todos los pulsos y su ecodoppler. Ese es el protocolo. Eso en cuanto a enfermedad arterial periférica. Aneurisma, todo un capítulo en donde es muy importante tener presente siempre, si tienen factores de riesgo, tomen una radiografía una vez al año, tómenle una ecografía abdominal. ¿Por qué? ¿Dónde es más frecuente el aneurisma? Abdomen, se cansó de decirles. Y no sale en una radiografía de abdomen la silueta aórtica, cosa que sí sale en una radiografía de tórax, la silueta aórtica torácica. Por eso es muy importante, arriba radiografía de tórax, abajo ecografía. Muy bien. Varices. La clasificación, sigan la clasificación que tienen de varices como el doctor Ropino. Se las ha explicado muy bien, porque de acuerdo a eso va a haber tratamiento. Ha cambiado mucho los esquemas y va a cambiar mucho de acá a cuando ustedes hagan internado. Entonces lo que más me importa es que las diagnostiquen, pero mucho más importante es que diagnostiquen las insuficiencias venosas. Y cuando el doctor les decía cirugía, pero para la cirugía tienen que tener su sistema venoso profundo competente, porque esos son los grandes horrores en las cirugías vasculares. Se entran a sacar las varices y el sistema profundo es incompetente, es una desgracia. Los posoperatorios son una desgracia. Entonces por eso es que el doctor Pino les dijo hasta el cansancio, cirugía, pero cuando el sistema venoso profundo es competente. ¿Qué significa competente? Que sus válvulas funcionen. No se olviden que las válvulas están para arriba. Si las válvulas no están funcionando y ustedes quitan el sistema superficial, imagínense todo lo que va a pasar hacia abajo. Trombosis, ya es una clase repetida, ¿no es cierto? Lo vieron en cor pulmonar agudo, fue hasta el cansancio en lo que significa trombosis. La primera sospecha de trombosis, aumento de volumen del miembro inferior asimétrico. ¿Por qué está creciendo una sola pierna? Pero les ha dicho bien claro, 50% será trombosis, el otro 50% diagnósticos diferenciales. Quiste de Baker roto, traumatismos, pero la primera causa de edema asimétrico, cuidado con las trombosis, especialmente si tiene factores de riesgo. Entonces para eso hacen ustedes su escala de Wells. No se trata de que porque llega un paciente, a ver, hagamos la escala de Wells, no. Ante la sospecha clínica, veamos su score de Wells. Score de Wells. Muy bien. ¿Alguna duda? Por favor, ¿alguna duda? El examen final de cardiología es este lunes. Es este lunes el examen final de cardiología. No es por asustarlos, no es porque yo tenga que hacer el examen difícil, pero no va a ser menos de 20% de desaprobados. Por esto.
¿Quieren sentarse y de memoria estudiar? Estoy a su disposición. Cualquier pregunta por el WhatsApp, a través del delegado, a través de lo que deseen, siempre a su disposición. No tengo por qué hacer las cosas difíciles. No tienen por qué tener miedo, pero sí estudiar. Gracias, joven.